Soy Damián Armijos, es un gusto poderlos acompañar en este espacio. Muchísimas gracias, doctora Amalia, por la invitación, a los organizadores. Un saludo al príncipe Jean-Louis, encantado de poderlos conocer. Y es la primera vez que estoy aquí en Ibarra. Una vez un amigo de Cuenca me dijo que había visitado esta ciudad y que le quedó pues, encantando, que inclusive pensaba que era una ciudad pues mucho más bonita que Cuenca. Entonces, ahora que es la primera vez que estoy aquí, tengo también esa expectativa y la cuestión es que en realidad las cosas van marchando muy bien. Ayer llegamos, eh, hemos visto unos paisajes muy bonitos, nos hospedaron en un lugar bastante acogedor, una vista hermosa de la ciudad, llovió toda la noche, qué mejor dormir con el sonido de la lluvia. Así que Dios inclusive está haciendo su parte para que nos enamoremos más de esta ciudad. Y de verdad estamos muy contentos de estar por aquí, más todavía por tratarse de los derechos humanos, de lo que vamos a hablar en esta mañana. Ya he puesto mi cronómetro para que podamos ajustarnos a los tiempos también. Y quisiera partir de una pregunta. De hecho, mi ponencia seguramente se basa en una serie de... Quizás que salgamos con más preguntas que con certezas, ¿no? Y una de las primeras preguntas que suelo formularme, y me gustaría que pudieran levantar su mano las personas que han escuchado alguna vez en los medios de comunicación, ¿no?, cuando sale alguna noticia en la que se ha cometido un delito, ¿no? Se cometen delitos, los medios de comunicación publican lo atroz que puede ser el delito e inmediatamente hay críticas que dicen: ya saldrán los defensores de derechos humanos a hablar en favor de estos delincuentes. ¿Alguna vez alguien ha escuchado algo así en las noticias? Levanten su mano. 100%. Casi el 100%, ¿no? Bueno, ahora, cuando escuchamos eso en las noticias, mi pregunta es: ¿cuál es su reacción? ¿Sienten ustedes ganas de replicar? Y lo pregunto para que lo contestemos con absoluta sinceridad. ¿Sienten ustedes esa necesidad de replicar esas afirmaciones de que ya saldrán los defensores de derechos humanos a decir que estos delincuentes tienen derechos? ¿Tienen o no esa necesidad? Y estamos en un Congreso de Derechos Humanos. La pregunta es: ¿los derechos humanos entonces son cuestiones de las que simplemente debemos de hablar? ¿O los derechos humanos son cuestiones que las tenemos que practicar? Son cuestiones de las que debemos de empoderarnos. Porque así como en este momento nadie tiene la entereza de levantar la mano para decir: ¿saben qué? Sí, yo sí creo que debemos de replicar esta situación porque los delincuentes efectivamente tienen derechos. Lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es darle una categoría, darle una etiqueta, decir: este es delincuente, etiquetado, se acabó. Este, que es el que tiene esta etiqueta, no forma parte del colectivo social, ¿no? Y ahora, previo a iniciar, pensaba yo, justo Fernando comentaba un poco su perfil profesional, y pensaba yo, bueno, al fin de cuentas, ¿será que todos los que estamos aquí en un Congreso de Derechos Humanos efectivamente nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos? Personalmente les comento un caso, ¿no? Una persona que trabajaba en Ambato, por la situación económica del país, no encontraba definitivamente empleo en su ciudad, tuvo que trasladarse a la ciudad de Guayaquil. Llega a Guayaquil a buscar empleo, va a una mecánica, en la mecánica ese mismo día le contratan, así que esa persona se queda trabajando ese día en la mecánica, sintiéndose bendecido por haber encontrado una oportunidad, por fin una oportunidad de empleo, así sea en otra ciudad.
Para la tarde llega un operativo policial a esa mecánica, desmantelan todo y les llevan presos a todas las personas que estaban ahí. Sacan por la prensa la imagen de este pobre señor, indicando de que él y el resto de personas que trabajaban en esa mecánica se dedicaban al desmantelamiento de autos. Y resulta que las personas que reciben esa noticia son las que dicen: ya saldrán los defensores de derechos humanos a decir que estos son unos santos. De eso se tratan los derechos humanos. Se trata de poder entender que efectivamente todas las personas deben de tener la oportunidad de ser tratadas como personas, porque si es que no se hace ese trato como tal, lo que se ha dicho aquí reiteradamente, los derechos humanos les pertenecen a las personas en cuanto tal. Es decir, por el solo hecho de que son personas, tienen derechos humanos. El hecho de que les acusen de delincuentes y que todavía no se compruebe, no les hace perder esos derechos humanos, ¿no? Y la cuestión, eso vista desde una arista nada más, porque aquí hay una cuestión adicional. ¿Qué pasa con las personas que efectivamente sí se dedicaron a la delincuencia? ¿Será que el ser humano tiene per se una tendencia a delinquir? ¿Será que el ser humano, por su naturaleza, dice: bueno, yo realmente no quiero trabajar, así que me voy a dedicar a la delincuencia? Yo disfruto de este tema. Pregunta abierta, ¿no? Invitados a la reflexión. Pero yo creo que en buena medida de esta situación de la delincuencia y la crisis de seguridad por la que atraviesa nuestro país, obedece a varios elementos que son a los que me ha invitado la doctora Amalia a platicarles. Y estos elementos son cuestiones de oportunidades en el Estado. Oportunidades. Cuando me habían propuesto el tema justicia sin discriminación y acceso a servicios de salud, educación y empleo, yo lo veo desde una doble óptica, ¿no? La primera es una óptica desde la administración de justicia, es decir, cómo la administración de justicia se encarga de garantizar el acceso a servicios de salud, educación y empleo, ¿no? Porque la justicia lo que se encarga es de eso, de supervisar que estos derechos que han sido reconocidos en una nación a través de la Constitución y de los instrumentos internacionales de derechos humanos, efectivamente se apliquen. Y si es que no se aplican, la justicia corrija y ordene esa aplicación, ¿no? Pero también se puede ver desde el acceso de la justicia como tal, es decir, cómo la administración de justicia realiza su labor sin discriminar, sin oportunidades de tener salud, educación, empleo, ¿no? Y claro, para tener una noción respecto de cómo opera entonces la justicia frente a la discriminación en materia de salud, educación, empleo, el derecho se encarga de darnos algunas definiciones, algunas nociones que operen a modo de principio. Porque el ser humano, al momento de realizar su actividad, es posible que realice un sinnúmero de actividades, una cantidad infinita de actividades que el legislador, es decir, la ley, no puede contemplar todos los escenarios posibles en los que el ser humano actúa. Así que lo que hace es fijar condiciones mínimas para que esas condiciones mínimas sean respetadas y de esa manera las circunstancias cambiantes se puedan adaptar a estas condiciones mínimas. Y una de esas condiciones mínimas es que se pueda garantizar el derecho a la no discriminación de todas las personas. El ser tratado sin discriminación. ¿Y qué implica no discriminar?
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva OC 484, dice, la noción de igualdad, no, digamos la no discriminación parte de la noción de igualdad, y nos dice, la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de la naturaleza del género humano, lo que hemos reiterado esta mañana, y es inseparable de la dignidad esencial de la persona. Es decir, donde no hay igualdad, hay discriminación. Donde una persona no es tratada con dignidad, hay discriminación. Cuando decimos, pero este es delincuente, este no se merece derechos, hay discriminación. Dice, frente a la cual es incompatible toda situación que por considerar superior a un determinado grupo conduzca a trato con privilegio. Es decir, la discriminación lo que nos hace es observar esos escenarios en los que actúa el ser humano y que podamos identificar si es que hay un trato de jerarquía. Alguien se siente superior a otro y por esa sensación de superioridad ofrece un trato diferente, ¿no? O que, dice a la inversa, por considerarlo inferior lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que se corresponden con su única e idéntica naturaleza. Entonces, lo que nos está, la noción a la que se refiere la Corte Interamericana sobre discriminación nos da una pauta abierta, ¿no? Nos dice situaciones de superioridad e inferioridad. Pero esas situaciones, como lo hemos dicho, son de posibilidades infinitas que el ser humano ha debido regular a través de la norma jurídica, ¿no es cierto?, que nos permita tener certeza de cuándo hay y cuándo no hay discriminación, ha debido regular algunos escenarios concretos, ¿no? De esa manera, por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos sin discriminación alguna y nos señala varios motivos, ¿no? Raza. Y aquí quiero invitarles una vez más a que desarrollemos a través de nuestra imaginación esta conferencia. Cuando les hable de cada una de estas categorías, piensen en una persona cercana o algún conocido, ¿no?, quienes cumplen con estas condiciones. Dice, sin discriminación, en razón de raza, pensemos en la raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, una de las condiciones que en nuestros días ha generado pues muchísima división en el país, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Es decir, ya los países, a través del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dijeron, al menos debemos de asegurarnos de que los estados permitan la garantía de la igualdad de las personas sin discriminación en función de estas categorías: raza, idioma, sexo, color, religión. ¿Por qué? Porque han sido categorías que históricamente han provocado la discriminación. Vamos una por una. Raza. En nuestro país tienen posibilidades en acceso a empleo, en acceso a salud, en acceso a educación. Tienen posibilidades en igualdad de condiciones las personas que tienen cierto origen racial, con cierto privilegio respecto de otras. ¿Qué sucede en el tema del sexo, por ejemplo? ¿Las mujeres perciben acaso la misma remuneración que los hombres por el mismo trabajo que desempeñan? Hay una brecha salarial impresionante en el país y así por el estilo. Pero además de estas categorías a las que se refiere el Pacto Internacional, las constituciones tienen también la tarea de asegurarse de implementar ciertas categorías. Claro está que es posible decir, se prohíbe la discriminación en todos los contextos, pero es todavía más importante que los países puedan reconocer esa discriminación
latente en su sociedad. Y además de las categorías que hemos visto en el Pacto Internacional, por ejemplo, en el caso de la Constitución ecuatoriana, se reconocen algunas categorías adicionales como, por ejemplo, lugar de nacimiento, edad. Alguien que busca empleo, que es de la tercera edad, tendrá la misma posibilidad que alguien que tiene 25 años. Eso se llama discriminación. Identidad de género, identidad cultural, estado civil. Fundamentalmente, ¿qué es lo que sucede con las mujeres? Les preguntan, ¿está soltera o está casada? La que está casada no tiene oportunidad. La que está soltera, probablemente. Condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, VIH, discapacidad, etc. Nótese, y esto es alarmante también, porque el hecho de que en una sociedad la Constitución tenga que reconocer una serie de categorías significa que dentro de esa sociedad hay una discriminación latente en función de cada una de esas categorías, que inclusive el constituyente, el máximo poder de un Estado, debe de plasmar en la norma jurídica la importancia de no discriminar en función de esas categorías, ¿no? Por eso es que en el ámbito de los derechos humanos estas categorías son denominadas categorías protegidas. Categorías protegidas. Y eventualmente, cuando una persona o autoridad, en función de estas categorías, decide ofrecer un trato diferente que perjudica, ¿no es cierto?, y por lo mismo discrimina, estas categorías que son llamadas protegidas pasan a llamarse categorías sospechosas, ¿no? Es decir, pensemos en una persona que porta VIH en una institución, ¿no? Por ahí un secreto a voces se dice, ¿sabes qué? Una persona porta VIH, corre el rumor y le desvinculan, por decirle objetivamente, entre comillas, señalando que, bueno, hay recorte de personal y por lo mismo vamos a prescindir de esa persona, ¿no? Cuando hay ese aparente trato objetivo respecto de una persona que está revestida de una de estas categorías protegidas, esa acción se considera como una acción que atenta o una acción sospechosa, porque sospechamos que le estamos tratando diferente, que le estamos discriminando, que le estamos afectando en razón de esta categoría, ¿no? Por eso es que se llaman categorías sospechosas cuando perjudican con situaciones aparentemente objetivas, ¿no? Y en eso que hay pues trato diferenciado, se pueden observar diferentes tipos de discriminación, ¿no? Y contra la cual los defensores de derechos humanos debemos de estar atentos. Primero, la discriminación de orden formal, ¿no? Es decir, lo que se busca a través de evitar la discriminación formal es que en la ley todos seamos considerados objetivamente iguales, ¿no? La ley no mira las particularidades de cada persona. Todos, absolutamente todos, son iguales ante la ley. Y si es que la ley obviamente contempla estas categorías o de alguna manera quiere privilegiar el ejercicio o goce de los derechos en favor de un cierto grupo de personas, entonces se entiende que estaría afectándose y por lo tanto habría una discriminación de orden formal. Pero también puede existir, y quizás esto es lo que más se observa, la discriminación de orden sustancial, ¿no? Es decir, en razón de las categorías que hemos dicho, portadores de VIH, personas con discapacidad, origen étnico, pensamiento, digamos, ideología política, etcétera, cuando en razón de esas circunstancias efectivamente se propicia un trato diferenciado que afecta en el ejercicio de los derechos, estamos frente a una discriminación de orden sustancial. ¿Cuál es el mecanismo para combatir ese método de discriminación? Es que podamos asimismo observar la diferencia, que podamos tener en cuenta que, dígase, si una persona tiene discapacidad, una persona que se moviliza en una silla de ruedas, ¿no?,
y de pronto este evento no fuera en planta baja, sino fuera no sé, un segundo o tercer piso, significaría que en razón de la situación de esa persona, que de pronto no hay un ascensor, todos tendríamos que bajar. ¿Para qué? Para que haya ese trato igual. Es decir, a eso la Constitución las conoce como acciones afirmativas. Es decir, hace falta que el resto de personas hagamos algo para estar en igualdad de condiciones con la persona que por su categoría es diferente, ¿no? También la discriminación directa, en la que de frente le dicen, ¿sabe qué? Pues por su estado de salud, digamos, no le contratamos, por su estado de salud o por su condición migratoria, no le damos la oportunidad de acceder a una institución educativa, cuando en función de las categorías protegidas hay un trato diferenciado. Eso se llama discriminación directa. Y también puede haber la discriminación indirecta, la que les comentaba, en una aparente neutralidad, ¿no? Ahora, en todo caso es importante tener en cuenta que para combatir la discriminación a través de la política pública y a través del derecho también, es necesario tener en cuenta una visión multidimensional, ¿no? Hace falta una panorámica multidimensional en donde la dimensión jurídica necesariamente observe el resto de dimensiones que existen en una sociedad, para que se pueda adoptar una decisión, como es la creación de la norma jurídica y aplicarla por parte de los jueces, ¿no? Porque todo el mundo podemos creernos los dueños de la razón, pero en un Estado oficialmente constituido, la razón está en el derecho. Y ese derecho necesariamente debe de obedecer a una serie de dimensiones para que pueda ser compatible con la sociedad en la que rige. ¿Será, por ejemplo, posible que aquí en el Ecuador, como vemos que hay éxito en los proyectos, en los planes, en los programas educativos de Finlandia, ¿no?, que es el país con más éxito en su sistema educativo, será posible que hagamos un copia y pega de lo que están haciendo ellos aquí y aquí funcione, sin atender a la dimensión sociocultural que hay en nuestro país, sin atender a la dimensión política y a la dimensión económica? No va a ser posible, porque los derechos deben de adaptarse a las realidades para las que lo rigen. Por eso es importante esta dimensión sociocultural, tener en cuenta las peculiaridades de la sociedad a la que se aplica este derecho, a la que se aplica este principio, para que de esa manera se pueda atender y proteger esa categoría. Por ejemplo, en el tema de, aquí se reconoce la plurinacionalidad y la educación bilingüe, la educación multicultural. ¿Será entonces, no será inclusive una forma de asimilación forzada el hecho de que todo el sistema educativo sea uniforme, ¿cierto? Y de pronto la educación en las comunidades en donde se habla el idioma ancestral, donde se habla quichua, vayan profesores únicamente a enseñar en castellano? Eso es incompatible con la dimensión sociocultural y es una dimensión que necesariamente debe de estar contenida en la dimensión jurídica de la protección. Lo propio sucede con la dimensión política, y cuando hablamos de política no estamos hablando de partidismo político o de ideologías, sino estamos hablando de una buena administración. La buena administración se debe de ajustar a esto y también a la realidad económica de cada país, ¿no? A lo que vamos, en todo caso, es que los derechos humanos, para que puedan luego ya tener una dimensión jurídica y tengan razón de ser en un Estado, necesariamente deben de ser vistos como el fundamento del ejercicio de la autoridad estatal, ¿no? El fundamento del ejercicio de la autoridad estatal. Nótense ustedes, aquí he puesto un corazón, ¿no? Porque viene a ser eso. Los derechos humanos son el corazón, o deben de ser el corazón del ejercicio de la autoridad estatal. La historia de los derechos humanos, la historia de las conquistas sociales, de los derechos laborales, de los derechos de las mujeres, etcétera,
todo ha sido el producto de arduas luchas en donde lo que se ha buscado es la garantía de esos derechos. Absolutamente todos. De tal manera que la lógica que hay detrás del Estado es que el ejercicio de la autoridad sea un ejercicio que se efectúa en torno a los derechos humanos. Lo contrario, no darle a los derechos humanos la razón de ser del ejercicio de la autoridad, no darle ese carácter de ser el corazón del poder político, del poder público y del ejercicio de cualquier forma de poder, ¿no? Si es que no le damos esa razón, esa racionalidad a los derechos humanos que justifiquen el ejercicio de toda autoridad, entonces estaríamos desbocándonos a que en el Estado pues prime el poder por el poder. Es decir, haría falta que de pronto tengamos autoridades en el país, porque hay que tener autoridades. Haría falta, digamos, elegir al presidente de la República, ¿por qué? Porque alguien tiene que gobernar. Pero ¿gobernar en función de qué? El ejercicio de la autoridad estatal debe de asignarse a quien gobierna solamente porque el Estado necesita gobernarse. O ese gobierno debe de cumplir una finalidad. Es por eso que notarán ustedes en el artículo 1, concretamente en el inciso final del artículo 1 de la Constitución ecuatoriana, que dice: la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, ¿no? Y de hecho, todo ejercicio de la autoridad pública, toda forma de ejercicio de autoridad pública e inclusive el ejercicio de las relaciones de poder en el ámbito privado, cuando invaden los derechos, cuando afectan los derechos, son una cuestión que le corresponde corregir a la justicia, ¿no? Por eso es que los derechos, además de ser un fundamento, además de ser la razón de ser, además de buscar que la autoridad cuando toma una decisión siempre debe de estar buscando satisfacer o proteger de alguna forma un derecho, además esa decisión debe de cuidarse que de pronto no rebase los límites que el mismo derecho le impone, ¿no? Dígase, ¿saben qué? Vamos a hacer una campaña de vacunación. Ah, perfecto, se va a fomentar el derecho a la salud. Pero ¿qué pasa si es que esa campaña de vacunación no considera, por ejemplo, a toda la población? O si es que esa campaña de vacunación discrimina, deliberadamente dicen esta persona, ¿no? Bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Aquí en el país, luego de la pandemia o durante la pandemia, las primeras vacunas llegaron a los familiares de los ministros, a la mamá, al suegro, al abuelo, al no sé qué. Y eso fue un boom aquí. Política discriminatoria. Política que no se ajusta a los derechos. Política que no respeta efectivamente lo que son ese límite al ejercicio de la autoridad estatal, que son los derechos. Vaya, ya se me vino el tiempo encima. Y con esto voy cerrando, ¿no? En todo caso, la Convención Americana de Derechos Humanos, a pesar de que debe de ser el instrumento que nos ofrezca mayores recaudos para que podamos tener certeza sobre esos vínculos y sobre esos límites que son los derechos humanos, a pesar de eso, nótese cómo los derechos sociales contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos son derechos que han pasado a ser considerados como una cuestión de segundo plano. ¿A qué me refiero con derechos sociales? A los derechos, justamente a estos, ¿no? Educación, salud, empleo. ¿Por qué ha sido históricamente considerado así? Miren lo que dice la Convención Americana. Dice: los estados se comprometen a adoptar providencias, ¿no? Tanto a nivel económico como medidas de cooperación, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente, es decir, hay que ir de a poco, ¿no?, la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidos en la Carta de la OEA, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, y fíjense aquí, en la medida de los recursos disponibles. Es decir, vamos a proteger educación si es que hay. Estamos llamados
¿Estamos por lo mismo obligados o es una cuestión discrecional del Estado proteger la salud? ¿Es una obligación del Estado o es una cuestión que queda a la buena fe y a la voluntad de quienes lo administran, el empleo? Según la Convención Americana, hay una disposición que dice, vea, haga siempre que pueda. Ahí está un gran problema. Ventajosamente, este artículo 26 de la Convención, que contempla los derechos económicos, sociales y culturales, ciertamente ha tenido un desarrollo aletargado, ¿no? Es decir, un lento desarrollo, por tratarse de una norma de remisión condicionada, es decir, le remite la carta de la OEA y si es que tiene dinero, pues favorezca, ¿no? Por eso mismo ha tenido un desarrollo lento. No sé qué pasa con la diapositiva, no sé si le pueden pasar a la siguiente, por favor. Ahí está, ¿no? Entonces, ha tenido un desarrollo lento y los derechos económicos, sociales y culturales ya en el ámbito de la justicia a nivel de organismos internacionales no es que ha sido protegido directamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana, por ejemplo, en el caso de 5 pensionistas versus Perú, en el caso de trabajadores, de los jubilados de la Contraloría contra el Perú, vino a decir, no, ¿saben qué? Lo que pasa es que los derechos económicos, sociales y culturales se debe de observar una vulneración en una dimensión colectiva, en una dimensión global, porque hay un mandato de progresividad. Es decir, no es que a la persona concreta a la que le privan del acceso a la salud puede irse ante los órganos de justicia interna y luego, si es que no tiene respuesta, a los órganos de la justicia internacional. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana en principio decía, si es que usted reclama un derecho como la salud, ¿no es cierto?, un derecho social, no puede hacerlo porque no está expresamente reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido que los DESCA estos derechos han debido ser protegidos por intermedio de otros derechos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de González Yui, que es una chica en el caso de aquí, de Ecuador, ¿no?, a la que le hicieron una transfusión de sangre, necesitaba recibir sangre para poder vivir, y resulta que la transfusión de sangre que le hacen estaba contaminada de VIH. En ese caso, la Corte Interamericana, si bien se refirió al tema de la salud, pero principalmente condenó al Estado por afectación al proyecto de vida, por afectación al derecho a la vida, por afectación a la integridad física, etcétera, pero no de forma directa, declarando violación del derecho a la salud como un derecho social previsto en el artículo 26. Y ese es un problema, claro que sí, porque si es que el máximo organismo de protección de derechos, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestra región, no se empodera y no se encarga de efectivamente lograr esa protección de los derechos, ¿cuál es el mensaje que le lanzan a los estados? Porque lo que hace la Corte Interamericana es juzgar la actuación de los estados. De manera que si es que eso sucede, cuando una persona, cuando en un estado concreto se vulnera el derecho a la salud y luego quieran reclamarle porque no hay justicia interna y van a la justicia internacional, lo primero que van a hacer los estados es decir, señores jueces de la Corte, sean coherentes con su jurisprudencia, aquí no se protegen derechos sociales. ¿Tenemos o no una tarea entonces en eso los defensores de derechos humanos? ¿No? Y bueno, ya se me vino el tiempo encima. En todo caso, hay ciertas condiciones mínimas, tanto en cuanto a educación, salud y empleo, ¿no? En educación, hay esas condiciones mínimas para lograr la protección de este derecho es que exista disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. ¿Qué es esto de la disponibilidad? Que hayan escuelas. Aquí viene una cuestión que muchas veces choca con nuestra realidad política. Aquí, por ejemplo, recientemente uno de los gobiernos estaba pues impulsando, digamos, creación de escuelas pomposas del milenio con tecnología, etcétera. Está muy bien, ¿no? Pero ¿qué pasaba en cambio con el resto de instituciones educativas que se estaban cayendo a pedazos, ¿no?
Entonces, debe de haber una política integral que permita esa disponibilidad, es decir, la suficiencia, en donde todos tengan la oportunidad de acceder. Segundo, accesibilidad material y económica. En la accesibilidad material está el tema de que inclusive se debe de observar la realidad la realidad geofísica donde están las personas que necesitan educación. Vaya, si es que hay una comunidad muy alejada, pero allá hay 200 niños, no vamos a hacer que esos 200 niños vengan al centro de la ciudad para que reciban clases. Hay que construir una escuela por allá, porque si es que no lo hacemos como Estado, estaríamos fallando en esa garantía del derecho a la educación. Aceptabilidad. Que la educación, que no se ponga una escuela por decir, bueno, ya, ahí está, toma tu escuela, no molestes. No. Se ponen las escuelas para que efectivamente haya esta garantía de que las personas puedan tener una educación emancipadora. Emancipadora. Alguien por aquí nos decía, ¿no? Necesitamos una educación como fundamento para la libertad. Sí, claro que sí. Pero una educación que también tenga la visión de liberarle a la sociedad, de liberarle a las personas que reciben esa educación. Porque de otra forma, nuestros sistemas educativos están pensados en función de generar gente que salga a ser empleados y no a ser líderes dentro de sus espacios. Adaptabilidad, que la educación responda a las necesidades sociales. Luego, en cuanto a salud, esa sí me la voy a saltar porque el doctor Coloma lo desarrolló bastante bien en cuanto a los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, ¿no? Y finalmente, en cuanto a empleo, que el empleo visto desde una obligación estatal como un derecho social en función de la observación general número 18, asimismo debe de garantizar un principio de disponibilidad, es decir, debe haber trabajo. Y debe de haber trabajo en la medida que el Estado lo promueva, ¿no? Especialmente para las personas menos protegidas. Por eso tiene mucho sentido esta ponencia, me parecía pues que tenía mucho sentido hablar de acceso a empleo sin discriminación. Porque, claro, decimos, ¿saben qué? Está prohibida la discriminación en función de todas estas categorías. Perfecto, todos estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué garantía existe de que efectivamente esas personas que tienen esas categorías, ¿no? Tercera edad, discapacidad, enfermedad catastrófica, etcétera, ¿qué garantía tenemos de que esas personas sí tengan una oportunidad de empleo? Entonces le corresponde al Estado, a través de la norma jurídica, establecer asimismo criterios mínimos. Aquí, por ejemplo, en el país se dice, oigan, por lo menos el 25% de sus empleados deben de ser personas que tengan discapacidad, por ejemplo, ¿no? Y es todavía digamos, tiene más sentido cuando es el Estado el empleador, ¿no? Porque si es el Estado el llamado a promover y proteger estos derechos, cuando el Estado es el empleador, con más razón es el Estado el que debe de ofrecerles las garantías mínimas a estas personas para que no sean discriminadas. Por eso es que vemos que en el caso de los servidores públicos, cuando son desvinculados por alguna de las categorías sospechosas, inmediatamente tienen la posibilidad de ser reintegrados. Es decir, en condiciones justas, que los trabajadores reciban salarios dignos que les permitan las condiciones mínimas para su subsistencia y la de sus familias, un trabajo libremente elegido y aceptado. Hoy, por ejemplo, en estos días está circulando una disposición del Ministerio del Trabajo en donde están señalando que a los servidores públicos no se les va a pagar horas extras, como si la eliminación de los derechos fuera posible mediante acuerdo ministerial, ¿no? O como si hubiera trabajo gratuito, pero a ese nivel llegan y por eso la importancia de la defensa de los derechos humanos. Y finalmente, calidad, ¿no? Espacios seguros que permitan, lo que nos decía por aquí también me parece Fernando, el desarrollo personal. Este derecho, y también nos hablaba al inicio el doctor Luis, ¿no? Cuando nos decía este derecho al desarrollo de la personalidad, esta búsqueda en definitiva de la felicidad, debe de ser también un elemento compatible con el trabajo, porque nadie quiere levantarse, y no creo que les pase a ustedes, ¿no es cierto?, que somos
alegres defensores de derechos humanos que nos levantamos, que nos satisface, que nos hace felices, que llena nuestro proyecto de vida, como es la defensa de los derechos humanos, efectivamente se cumplen entonces con esas finalidades. Y claro, para todo eso hace falta una garantía de justicia, lo que se llama la tutela judicial efectiva, que le permita a la gente acudir al órgano que administra justicia, ¿no? Porque ¿de qué nos sirven derechos si es que no hay alguien que los haga valer, que los haga respetar? Y cuando vamos a la administración de justicia, los jueces actúen con la debida diligencia, es decir, despachen a tiempo, satisfagan las peticiones de las partes que han llegado al juicio, ¿no? Y que cuando se tenga una sentencia, esa sentencia se ejecute y no sea nada más pues una hoja de papel que no sirve para nada, sino que efectivamente reivindique la autoridad estatal, una autoridad, como lo hemos dicho, basada en derechos. Así que muchísimas gracias por su atención y perdón por el tiempo.